Muy bien, vamos a entrar entonces ahora sí en el tema, amados, que nos compete desde hace 3 reuniones atrás. Venimos charlando sobre los niveles de cobertura. ¿Cuántos niveles de cobertura tenemos nosotros los hijos de Dios? Y realmente es maravilloso ver en las Escrituras cómo la palabra cobertura y cubierta se deja ver en muchas ocasiones y tiene que ver con la protección, con la impartición, con el sustento de Dios para nuestras vidas. Ya vimos la cobertura del Padre, la cobertura del Hijo, la cobertura del Espíritu Santo. Recuerdan que todo eso ya lo hemos desarrollado, ya quedaron los videos de estos mensajes en el grupo de WhatsApp. Si alguno no lo ha visto, puede ir y puede ver todos los beneficios que significa estar bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También vimos la cobertura de los ángeles que tenemos nosotros los hijos de Dios, la cobertura que Dios nos ha dado a través de los ángeles que nos cuidan, que nos protegen, que están también a nuestro servicio, ángeles que han sido dados a los que van a heredar salvación, dice la palabra del Señor, para cuidar nuestro pie, ¿sí? Que no tropecemos, que no nos salgamos del camino, que caminemos rectamente en esta vida. Los ángeles nos ayudan en esa tarea. Qué maravilloso, ¿no? Que el Señor haya provisto esta gracia para nosotros, de seres angelicales que están disponibles cuidándonos todos los días. Nosotros no nos damos cuenta de muchas cosas malas que el enemigo prepara contra nosotros para venir con destrucción a nuestra vida. No nos damos cuenta muchas veces de cuántas cosas somos liberados todos los días y librados todos los días del poder del enemigo gracias a la actividad de los ángeles en nuestra vida. El ministerio de los ángeles, el servicio de los ángeles es grandioso. Hablábamos también el otro día acerca de la cobertura de los ministros. Comenzamos allí y nos detuvimos un poco en el tema. Hoy vamos a tratar de desarrollar todo lo que falta, ¿sí? Para que ya podamos entrar en otros temas las próximas reuniones. En Efesios capítulo 4, vamos a leer allí en Efesios capítulo 4, la palabra del Señor dice en el versículo 11, en adelante, dice, Él mismo, refiriéndose al Señor Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, número 1, a la unidad de la fe, número 2, al conocimiento del Hijo de Dios, y número 3, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. ¿De quién? Todo el cuerpo. Número 1, repito ahora, ¿de quién? Todo el cuerpo. 1, bien concertado. 2, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y 3, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Esta palabra nos habla y nos introduce en ella el apóstol Pablo, comenzando a hablar en el capítulo 4, los primeros versículos habla acerca de la gracia que ha sido derramada sobre todos nosotros, tanto varones como mujeres, ¿sí? Otro día vamos a hablar de esos primeros versículos que son muy tremendos, muy profundos, donde habla acerca de la gracia de Dios que ha sido derramada sobre hombres y mujeres por igual, ¿sí? Lo cual exalta a la mujer, ¿sí? Y la pone en igualdad de condiciones delante del Señor respecto de valor, ¿sí? Porque vivimos en una sociedad atravesada por pensamientos e ideologías que muchas veces a la mujer la exacerban o la ponen en un lugar exagerado o la subestiman, ¿sí? Y la menosprecian. Cosa que en Cristo Jesús no es así, porque en la palabra del Señor dice que la mujer es coheredera del hombre, de la salvación y de la gracia de Dios, ¿sí? Son coherederas nuestras, por lo tanto no hay diferencia, dice el apóstol Pablo, entre esclavo y libre, no hay diferencia entre judío y griego, y tampoco hay diferencia entre varón y mujer. En Cristo somos uno solo. Esos temas son muy interesantes, pero los vamos a tratar más adelante, y esos están escritos en el capítulo 4, los primeros versículos, hasta que llega al versículo 11, el apóstol Pablo, donde comienza a desarrollar
este tema de los ministerios, ¿sí? El apóstol Pablo dice que aquí estos ministerios que fueron establecidos por el Señor fueron establecidos con un propósito. Lo primero, que ya lo explicamos en la reunión pasada, es perfeccionar a los santos. La palabra perfección viene del griego teleios, que significa maduro. Entonces, cuando dice que los ministros han sido puestos en la iglesia para perfeccionar a los santos, tiene que ver con llevar a los santos, a los hijos de Dios, se refiere cuando dice santos, a un estado de madurez espiritual, ¿sí? A un estado de madurez espiritual. ¿Por qué? Porque somos niños. Cuando llegamos a Cristo, nos comportamos como niños, hablamos como niños, pensamos como niños. Muchas de las cosas que hacemos son como, podemos ser viejos desde el punto de vista biológico, pero espiritualmente somos como niños cuando recién llegamos a Cristo. Y necesitamos crecer. Y la palabra de Dios dice que el alimento para crecer es la palabra del Señor misma. Ella es como leche espiritual y es también al mismo tiempo un manjar, un material consistente con el cual nosotros podemos alimentar nuestra fe y afianzarnos y fortalecernos en Cristo. Así que realmente la palabra de Dios debe llegar a nuestra vida para que nosotros crezcamos, maduremos, seamos perfeccionados para toda buena obra, y lo que Dios hizo, lo que Dios estableció para que esto sea posible, es la vida de los pastores, ministros, los maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. Todos estos ministerios fueron establecidos para llevar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a un estado de madurez. Ese estado de madurez, dice la palabra, es la medida de Cristo, es decir, llegar a la altura de un varón perfecto como Cristo Jesús lo fue. Llegar a esa altura. Esa es nuestra meta. Nuestro modelo es Cristo. Por lo tanto, nuestros ojos deben estar puestos en Él, en cómo Él se movía, cómo Él hablaba, cómo Él hacía las cosas. Él es el modelo perfecto para todo en nuestra vida. Por lo tanto, si usted pone sus ojos en los evangelios, 4 evangelios que están en su Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted va a descubrir a ese Jesús, a ese Cristo que es el modelo para nuestra vida y puede imitar sin ninguna duda, puede imitar ese modelo que seguramente es el modelo que le agrada a nuestro Padre Celestial. Ser como su Hijo Jesucristo. Muy bien. Ahora, esto que ocurre dentro del cuerpo, ¿sí? Dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Y los ministros están para llevar a los santos, a los hijos de Dios, a esta tarea. ¿Cuáles tareas? Fíjense ustedes que el versículo 15 y 16 dicen, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Es decir, este es el propósito, que sigamos creciendo en amor, en Cristo. En amor, en Cristo. No se puede crecer en amor sin estar en Cristo. Separados de Cristo no podemos crecer en amor. Por lo tanto, la comunión con Cristo es sumamente importante. A diario, nuestra vida debe estar en una relación viva y constante con Dios a diario para que realmente podamos crecer en amor. ¿Sí? El amor se va a afianzar en el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5, el amor que fue derramado por el Espíritu Santo en nosotros, ese amor se va a afianzar, se va a fortalecer, no se va a enfriar, no se va a entibiar, sino que se va a volver un amor fervoroso, ¿sí? Un amor fervoroso, ¿cuándo? Cuando lo hagamos en Cristo. Separado de Cristo, sin comunión con Cristo, el amor comienza a enfriarse. Separados de Cristo, el amor comienza a entibiarse, ¿sí? Y comienza a perder su efecto en nosotros. Una de las cosas que Jesús le dijo a la iglesia en Apocalipsis fue, tengo algo contra ti, le dijo a la iglesia de Éfeso, que has perdido tu primer amor, ¿sí? Es decir que el Señor nos reclama que vivamos en ese amor ferviente, ese amor fervoroso, ese amor pasional que está dispuesto a padecer por la causa. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Ahora, dice el 16, de quien todo el cuerpo, refiriéndose ahora a la iglesia, bien concertado. Note esto, qué maravilloso. Número 1, bien concertado. Es decir, ¿cuándo crece? ¿Cuándo crecemos nosotros? Cuando dentro de la iglesia, en Cristo, porque eso es estar en Cristo, a veces me han preguntado, pastor, ¿cómo sé yo que estoy en Cristo? Muy, muy sencillo, muy sencillo. La palabra en
es una preposición que significa dentro, ¿sí? Dentro. Por lo tanto, si yo digo que estoy en Cristo, quiere decir que estoy ¿dónde? Dentro de Cristo. ¿Cómo hago yo para estar dentro de Cristo? Bien, la palabra también nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si usted está dentro del cuerpo de Cristo, está en Cristo. Y si usted está dentro del cuerpo de Cristo, ¿usted está dónde? Dentro de su iglesia. Y la iglesia no es un grupo local de cristianos. Esto es muy importante entenderlo. La iglesia no es un grupo local de cristianos. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es universal. El cuerpo místico, como se le llama, de Cristo, es el cuerpo universal de todos los hijos de Dios que creemos en Él y hemos aceptado el Evangelio y habitamos en todas las naciones de la tierra. ¿Me entienden? Es decir, todos ustedes, todos nosotros somos hijos de Dios y el hecho de que estemos dentro de esta iglesia y del cuerpo de Cristo nos hace estar también en Cristo. ¿Sí? Ahora, para ir creciendo en lo personal, en lo eclesiástico, en lo misional, es decir, en llevar a cabo la misión que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida, para ir creciendo en conocimiento, para ir creciendo en Cristo, para ir creciendo en amor y todo lo demás, todo esto comienza ¿con qué? Dice el versículo 16, con un cuerpo bien concertado. Versículo 16, se lo repito, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado. La palabra concertar viene de acuerdo, de la palabra acuerdo, proviene de la palabra concertar, es acordar, ¿sí? Por lo tanto, viene de esta palabra que tiene que ver con acuerdo. Es decir, con ponernos de acuerdo respecto de. Por eso dice 1 Corintios 1:10 que todos los hijos de Dios debemos pensar una misma cosa, sentir una misma cosa y hablar una misma cosa. Es decir, unificarnos en la fe, unirnos en la fe. Este mismo texto que estamos leyendo de Efesios, más arriba, en el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Lo primero que tiene que suceder es unirnos en la fe. Número 2, del conocimiento del Hijo de Dios, y número 3, a un varón perfecto. Es decir, que la unidad de la fe, la unidad de criterios, el acuerdo en la fe, el tomar acuerdos en los principios de fe que nos enseña el Señor es muy importante para que crezcamos unidos. Primero el acuerdo, después se manifiesta la unidad perfecta. Fíjense que dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido. No dice unido y concertado, dice concertado y unido. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Quiénes son las coyunturas que se ayudan mutuamente? Siga leyendo y lo va a descubrir. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, que el cuerpo de Cristo fue establecido por el Señor y dentro de ese cuerpo nosotros somos las coyunturas de ese cuerpo que nos ayudamos mutuamente. Mutuamente nos ayudamos, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr ese crecimiento y para lograr la edificación en amor. Nos ayudamos mutuamente. Eso es algo maravilloso, que podamos nosotros dar nuestro servicio a nuestros hermanos y no solo venir a Cristo porque quiero recibir algo de Dios. No, ¿cuántas veces estamos pensando en darle algo al otro? ¿Sí? ¿Cuántas veces sentimos o tenemos este sentimiento que a Cristo agrada, que estemos realmente al servicio de otro y no esperando siempre recibir algo nosotros mismos? Jesús dijo, es mucho más bienaventurado dar que recibir, ¿sí? Cuando nosotros damos, es mucho más bienaventurado, porque el que recibe está carente de algo, pero el que da es porque tiene, ¿sí? Cada uno da de lo que tiene en sí mismo. Y el Señor dijo que esto es una buena y una bienaventuranza, que nosotros podamos tener estos sentimientos tan nobles en nuestro corazón como hijos de Dios. Así que esto es lo que provoca y produce que nosotros podamos estar ayudándonos y creciendo mutuamente
todos creciendo dentro del cuerpo de Cristo, ayudándonos, ¿sí? Por lo tanto, esta ayuda mutua que está hablando aquí la palabra tiene que ver con esto, de cubrirnos, darnos cobertura, ¿sí? Cuando un hermano necesita algo, como por ejemplo Jaxia, hermanos, por favor, oren por la familia de mi sobrina, por consolación en este momento tan difícil. Allí salió el cuerpo de Cristo a orar y la hermana podía dar testimonio de cómo se sintió la paz del Señor en el corazón de ellos y la fortaleza en la familia. Eso fue en respuesta de la oración de cada uno de ustedes. ¿Me entienden? Eso es cobertura. Eso es cobertura. Ahora, estamos hablando de la cobertura de los ministros. Todavía no hemos llegado al cuerpo de Cristo. Vamos a seguir un poquito más hablando acerca de la cobertura de los ministros. Los ministros son los que brindan cobertura teológica, cuidando que la doctrina sea bíblica y cristocéntrica. Los ministros están puestos para eso. En el libro de Hechos, capítulo 15, verso 1, dice allí: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos lo siguiente. Dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es decir que estos hermanos también, ¿por qué no? Hermanos en la fe, estaban enseñando que aquellas personas que se estaban convirtiendo al Evangelio de Jesucristo en aquellos días, pero que no eran judíos, por lo tanto no guardaban las costumbres judías, eran llamados gentiles. Las naciones gentiles son todas las naciones que no pertenecen al pueblo de Israel. Entonces nosotros somos gentiles, ¿sí? Nosotros pertenecemos a esas naciones gentiles. Personas como nosotros se estaban convirtiendo a Cristo en estos días, y estos judíos, que guardaban ciertas costumbres y ritos judíos precisamente, querían que los hombres, los varones, que se venían convirtiendo a Cristo en aquellos días, se circuncidaran, ¿sí? Se circuncidaran conforme al rito de Moisés. La circuncisión es el corte del prepucio que se realiza sobre el pene, sobre el miembro viril. Se produce un corte, una sección sobre el prepucio. Entonces, hubo un gran dilema en estos días en la iglesia primitiva, como podemos leer ahí en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Hubo una situación allí que se presentó por causa de esto, de discusiones, debates teológicos, a ver si esto era así o no, si lo tenían que hacer o no. ¿Y qué ocurrió? El versículo 6 del capítulo 15 dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Quiénes fueron los que se reunieron? Apóstoles y ancianos. Exactamente. Apóstoles y ancianos. No se reunió todo el pueblo. No se reunieron ni siquiera estos gentiles que venían recién llegando al Evangelio y que eran los que iban a sentirse de alguna manera perjudicados si les pedían que se circuncidaran, ¿sí? Ni siquiera ellos fueron parte de la discusión, sino que los que se encerraron a discutir el tema teológico puntualmente, a hablar acerca de lo que Dios establecía para los gentiles en esta nueva era de dispensación del Espíritu Santo sobre las naciones y de la salvación para todas las naciones, los que se reunieron fueron los apóstoles y los ancianos, es decir, los ministros. Los ministros, aquellos que habían alcanzado madurez en el conocimiento de las Escrituras para poder, con altura teológica, debatir, discutir sobre este tema y ver sobre este asunto, a ver qué era lo que Dios realmente quería para los pueblos y las naciones gentiles. Luego dice el versículo 28, no estoy leyendo todo para no ocupar mucho tiempo, me salto ahora el versículo 28, allí dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Fíjense que el 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, se reunieron los ministros con el Espíritu Santo y junto con el Espíritu Santo tuvieron que discernir qué era lo que Dios quería para los pueblos gentiles
a ver si realmente Dios quería que los hombres, los varones gentiles se circuncidaran o no, guardaran la ley de Moisés o no, ¿sí? Bien, en definitiva se decidió finalmente que no, que eso no iba a ser para los gentiles, sino que simplemente tenían que abstenerse de comer carne con sangre, ¿sí? De animal ahogado, de comer sangre, ¿sí? Porque en la sangre está la vida, y de la carne sacrificada a los ídolos, porque en esos años, en esos tiempos, existían muchas religiones paganas que lo que hacían era sacrificar a los ídolos animales, ¿sí? Y de pronto era tanto lo que se sacrificaba que esa carne después se vendía en las carnicerías, entonces, que cuando supieran ellos que esa carne era carne sacrificada a ídolos, que no la comieran, ¿sí? Nada más que eso, que se abstuvieran de eso y de las relaciones sexuales prohibidas en la ley de Moisés. Eso es lo que también se estableció para los gentiles. Por lo demás, dice la palabra, pasadlo bien. Así que les dijeron, no se preocupen. Pero acá el punto es el siguiente. Los que tuvieron la responsabilidad de dirimir, de discernir, de discernir y de examinar qué era lo que realmente era la voluntad de Dios para los gentiles, eran los ministros. No se juntó toda la asamblea, ¿sí? Si vemos todo el pasaje, vamos a ver que cuando Pablo, el apóstol Pablo, llega a Jerusalén, a ese primer concilio de la iglesia, vamos a ver que toda la asamblea, toda la iglesia lo recibió a Pablo. Es decir, estuvieron presentes todos los hermanos allí, pero no entraron todos los hermanos a la discusión y al debate teológico. Solo los ministros entraron a ese debate. Entonces, ¿quiénes son los que dan cobertura teológica al pueblo de Cristo? ¿Quiénes son los que le dan protección teológica al cuerpo de Cristo? Los que le dan impartición de la verdad bíblica al cuerpo de Cristo. Los ministros que el Señor ha establecido. Estos son los que tienen la gran responsabilidad de guiar al pueblo de Cristo en las verdades bíblicas, para que el cuerpo de Cristo vaya creciendo. Y va a llegar un momento en que tú, tú que estás creciendo, tú te vas a poner al lado de tu pastor para ayudarle a tu pastor a que otros conozcan lo que tú conociste, ¿sí? Esta es la tarea del discipulador. Uno tiene que discipular al discípulo hasta que el discípulo puede discipular a otros, ¿sí? Ese ya, cuando ya el discípulo puede discipular a otros, esto es porque el discípulo está creciendo, está creciendo. Ahora, el crecimiento en Cristo es un crecimiento que por lo menos yo, hace 32 años que lo vengo desarrollando, y veo notablemente cómo el Señor durante toda la vida nos lleva de crecimiento en crecimiento, de nivel en nivel, es decir, nunca dejamos de crecer. ¿Y por qué nunca dejamos de crecer? Porque el tamaño de Cristo es tan grande que casi no vamos a poder lograrlo en esta tierra y en esta vida, porque la imagen del Hijo de Dios es la que se debe ver en nosotros. Y para que eso ocurra, es tan grande la imagen de Cristo, es tan grandiosa la personalidad de Cristo, es tan grandioso su carácter y sus características son tan grandiosas que terminar de desarrollar el carácter de Cristo en nosotros nos va a llevar toda la vida y quizás no nos alcance la vida para que logremos semejante cosa en nuestra existencia, ¿sí? Cuando realmente seamos como Él es, dice la palabra de Dios en Colosenses, va a ser cuando estemos en su presencia. Cuando le veamos a Él cara a cara, dice la palabra, seremos realmente semejantes a Él en gloria. Recién allí. Así que, por lo tanto, en esta tierra estamos en crecimiento permanente, estamos en proceso permanente, estamos todo el tiempo desarrollando inteligencia espiritual, todo el tiempo estamos desarrollando nuestro conocimiento de Él y nunca se acaba. Es maravilloso esta experiencia de crecimiento espiritual porque nunca se acaba de conocer todo lo que Dios tiene para nosotros. Es maravilloso. Muy bien, entonces, los ministros hacen esta tarea. Dijimos al principio, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿sí? Enseñar el plan del ministerio de reconciliación a los santos. Esto es algo que yo les voy a estar también compartiendo a ustedes más adelante. ¿Qué es el plan de Dios de salvación? ¿Qué es el ministerio de reconciliación para lo cual los santos tienen que ser preparados? ¿Sí? Todas estas cosas van a venir con el tiempo sobre sus vidas aquí en la iglesia online. Y de esa manera ustedes van a ir logrando el crecimiento personal y llegar a la altura de ese, o por lo menos ir en camino. Miren, si hay un hombre extraordinario en la Biblia,
Si hay un hombre Hola. maravilloso, un hombre que es tremendo en revelación, en conocimiento, en gracia de Dios, es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, cuando habla de la perfección, ¿saben lo que dice? Yo aún no lo he alcanzado, dice. Estoy camino a la meta, prosigo al blanco, porque no digo que ya lo haya alcanzado, dice, pero estoy apuntando a la meta y prosigo al blanco, no vuelvo atrás. Todo lo pasado lo tengo por basura a fin de lograr la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces, ¿me entienden? No, no, es algo maravilloso el conocimiento en Dios porque nunca terminamos de recibirlo todo. Hay mucho, mucho, mucho por qué recibir. Hoy mi esposa la escuchaba cuando les decía que hace 30 años que está casada conmigo y que viene escuchándome a mí hablar de la palabra de Dios y parece que todos los días hablamos de cosas nuevas. Y realmente es así, porque Dios nos enriquece todo el tiempo, nos llena todo el tiempo con su palabra, ¿sí? Y esa es la tarea que nos ha dado a nosotros, los ministros, de poder investigar, indagar, inquirir, ¿sí? Profundizar, examinar las escrituras para poder darle respuesta a los hijos de Dios. Miren, yo me paso del día, por lo menos unas 7 horas al día, están dedicadas a dar respuesta escritural de la palabra de Dios a los interrogantes que muchísima gente trae a nuestros correos, a nuestras redes sociales, a nuestro, todo el tiempo, a nuestro WhatsApp, preguntas, preguntas. Muchos de ustedes también me han acercado preguntas, interrogantes, consultas, y a veces algunos me dicen, pastor, disculpe que lo moleste, ¿sí? No quiero molestarlo, pastor, no quiero cansarlo, me dicen algunos. Miren, la carne se cansa, la carne se cansa, pero nosotros estamos para eso, ¿entienden? A mí nunca me va a cansar ministrarle la palabra de Dios a una persona. Jamás me va a cansar eso. Mi cuerpo se cansa, por supuesto, mi carne se agota. Hay momentos que ya no doy más. A veces son las 6 de la mañana estoy ministrando gente, a veces son las 3 de la mañana estoy ministrando gente, a veces son las 3 de la tarde estoy ministrando gente. O sea, es como que no hay ni siquiera horario para eso. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan una palabra de Dios urgente a la madrugada, cuando están atravesando momentos difíciles de tormento. Allí necesitan la fortaleza de la palabra de Dios. Y para eso estamos los ministros, ¿sí? Los ministros estamos puestos por el Señor para poder guiar al pueblo, fortalecerlo en la palabra, para que sean libres, bendecidos y edificados en Cristo. Por supuesto que tenemos que ordenarnos también, ¿sí? El otro día había alguien que me preguntaba, pastor, pero usted tiene que tener cuidado con su salud, ¿sí? Y poder descansar un poco más. Sí, ciertamente, ciertamente, y de hecho en algunos momentos eso me ha pasado factura físicamente, eh, pero siento la imperiosa necesidad muchas veces de mis hermanos que necesitan ser guiados. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? O sea, si yo tengo la palabra, ¿cómo no la voy a entregar? ¿Cómo no la voy a dar? Entonces, es un tema, es un dilema a veces en la vida de un ministro poder hacer equilibrio, ¿sí? Hay momentos en que me están esperando para compartir la mesa y yo estoy atendiendo personas, me están esperando para compartir un momento con mis nietos y yo tengo que estar ministrando la palabra. No, no es fácil, no es sencillo lograr el equilibrio, pero tenemos que entender que para eso fuimos puestos. Así que jamás me molesta, hermanos, por favor, nunca me van a molestar ustedes con preguntarme algo de parte de Dios para ustedes, ¿sí? ¿Qué dice Dios en su palabra para sus vidas? Eso jamás me va a molestar, ¿ok? Sí me molesta cuando ustedes creen que a mí me molesta que me pregunten. No sé si me entendieron el trabalengua. Me molesta que ustedes crean que me molesta, ¿sí? Eso sí me puede llegar a molestar. No, no me molesta, hermanos. No se persigan con eso. Con toda libertad pregunten. Y de hecho, siempre se los he dicho también a todos los que puedo, les digo, cuando yo no puedo, ¿saben qué hago yo? Se los digo. Se los digo simplemente, mira, no puedo en este momento contestarte. En este momento, más luego lo hablamos. Más tarde te contesto. Mañana te puedo contestar, ¿sí? O sea, organizamos el tiempo para poder dar respuesta a todos. Muy bien, sigamos por favor. Los ministros, los ministros, dijimos, cuidan los aspectos teológicos y dan respuesta a la iglesia. Los ministros también son los que cuidan con espíritu de paternidad, y escuche bien lo que voy a decir ahora porque esta es otra de las palabritas que está de moda en este tiempo, el tema de la paternidad, ¿sí? Y quiero que lo entienda bíblicamente de qué se trata esto. Los ministros son los que cuidan con espíritu de paternidad
y mentoreo a los nuevos discípulos del Señor y aún a los nuevos ministros también que vienen haciendo carrera ministerial. Filipenses capítulo 2, versículo 22 dice así: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Sí? Aquí Pablo se está refiriendo a un discípulo que ha sido un fiel servidor en el Evangelio para con su ministerio, ¿sí? Y dice, y se refiere a este como a hijo. No dice que es su hijo, sino que dice como a hijo, este se ha comportado con él como si él fuera su padre, ¿sí? Han trabajado en equipo y en conjunto, llevando a cabo tareas en el Evangelio. Primera Tesalonicenses 2:11 dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Es decir, Pablo, aquí en este pasaje bíblico, también otra vez utiliza la figura del como padre. En el primer versículo leíamos como hijo. Aquí vemos como padre, como padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Es decir, que el Señor a nosotros los ministros nos manda, nos ordena que tengamos el Espíritu del Padre activo en nuestro corazón cuando tratamos con nuestros hermanos en la fe. ¿Por qué tener activo el Espíritu del Padre en nosotros? Porque es el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, y el Espíritu del Padre hace que nosotros miremos a las almitas, a las vidas de las personas necesitadas de Dios, las miremos con ternura, las miremos con misericordia, las miremos con tolerancia, las miremos con solidarizándonos con sus situaciones, ¿sí? Es decir, que como un padre se conmueve por la situación de sus hijos, por el dolor de sus hijos, así Dios quiere que nosotros los ministros nos conmovamos, ¿sí?, con las situaciones de nuestros hermanos en Cristo. Como padre, yo no soy su papá, pero sí actúo como tal. Cuando a veces tengo que llamarles la atención por algo, cuando a veces tengo que pegarle un tirón de oreja, cuando a veces lo tengo que animar, cuando a veces lo tengo que reconocer, cuando a veces lo tengo que aconsejar, cuando a veces... Esa es la función, como si fuese un papá que está protegiéndolo, cuidándole, dándole cobertura, ¿sí? El papá lo que hace es eso, dar cobertura, dar cuidado, dar protección, dar provisión a los hijos. Entonces, eso es cobertura. Por eso Pablo dice que nosotros los ministros, como padre a hijos, debemos actuar brindando esta cobertura ministerial sobre nuestros hermanos. Luego dice en Tito 1:4, dice, a Tito, se refiere el apóstol Pablo ahora y dice así: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Verdadero hijo en la común fe. Gracia y paz, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Primera de Corintios 4:17 dice: por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Muy bien. Pablo dice aquí, ya llevando la relación de Pablo con Timoteo y con Tito, la lleva a una relación mucho más íntima. Y aquí sí, aquí Pablo se declara padre de ellos, y los declara a ellos hijos, ¿sí? Era tan íntima la relación, había sido tan fiel el servicio de estos dos discípulos en Cristo, y eran pequeños y jóvenes, ¿sí? En este caso Timoteo comienza su ministerio a los 17 años aproximadamente, que él, siendo un hombre grande y maduro, los ve a ellos como hijitos, ¿sí? Es lo que nosotros sentimos cuando vemos a jovencitos también. Una persona como yo, que ya pasamos los 50 años, uno mira a un jovencito en la fe que se está esforzando, que está apasionado, buscando al Señor, y uno le da ternura ver al jovencito esforzándose y buscando de Dios. Entonces el sentimiento paternal, el espíritu del Padre
se manifiesta en nosotros para ayudar a ese jovencito a ir camino a la meta, para ir camino hacia el propósito, para ir realmente reconociendo su vida en Cristo, para que realmente conozca el Evangelio puro y no se contamine con cosas que lo puedan distraer en el camino y pierda su objetivo en el Señor. Esta es la tarea de los ministros, esta es la cobertura que damos los ministros, una cobertura paternal y de mentoreo sobre la vida de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Muy bien. Cerramos este tema de cobertura hablando de la cobertura del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. La iglesia también nos da cobertura. La iglesia, como cuerpo de Cristo, es un organismo de amplia cobertura, muy amplia cobertura. Por ejemplo, una de las cosas que nos da es la cobertura corporativa. El cuerpo se protege y cubre a sí mismo con la actividad propia de cada miembro, como explicábamos anteriormente. En 1 Corintios 12:20 dice así: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. Fíjense cómo lo dice tan claramente. Versículo 25 del 12. Dice, para que no haya desavenencia. Otra vez, fíjense cómo habla del acuerdo y del desacuerdo. Dice aquí, para que no haya desacuerdo, para que no hayan desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. Esta es la voluntad de Dios, que todo el cuerpo se preocupe y se ocupe los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Es decir, aquí no somos una isla. Aquí no practicamos el individualismo. Dentro del cuerpo de Cristo no existe tal cosa como la independencia, ¿sí? La madurez, aún en el ámbito natural de las personas, cuando una persona es inmadura, en su estado más sui generis de la inmadurez, es dependiente totalmente de su mamá. Por ejemplo, un bebé. Recién veía un bebé que estaba allí. Ahí tenemos a María, que tiene ese bebé en brazos, por ejemplo, ¿sí? Ese pequeñito bebé. Depende de ese adulto, ese bebé. ¿Qué haría ese bebé si no tuviese a esa mujer que lo abraza, que lo contiene, que lo alimenta, que lo cuida, que lo protege? Es decir, que le da cobertura, ¿sí? Ese niño está en un estado de dependencia absoluta de un adulto. Ese es el primer nivel, ¿sí? En el crecimiento humano, natural y biológico, es la infancia. En ese primer nivel, la dependencia es absoluta. Pero después viene una etapa en que crecemos, empezamos a darnos cuenta que podemos por nosotros mismos muchas cosas, entramos en la adolescencia y en la juventud, y creemos que tenemos tanta fortaleza, tantas capacidades, somos tan inteligentes y nos podemos llevar el mundo por delante, entonces nos queremos hacer independientes de la familia, de los padres, independizarnos de todo, porque nosotros solos podemos, ¿sí? Ese no es el estado de madurez todavía, ese es un estado intermedio camino a la madurez. Es decir, primero, dependencia, segundo, independencia, y tercero, cuando la persona madura, lo que logra es entender que somos seres sociales e interdependientes, que nos necesitamos todos los unos a los otros, tanto en la sociedad civil, en la sociedad terrenal, ¿sí? En la sociedad común y corriente, como en el cuerpo de Cristo somos también interdependientes. Es decir,
nos necesitamos los unos a los otros. Algunos están aquí para enseñarnos la palabra, otros están aquí para orar por cada uno de nosotros, otros están aquí para acercarnos una ayuda, quizás material, otros están aquí en el cuerpo de Cristo para sostenernos en los días de enfermedad. Dependiendo de distintas situaciones que se presentan, allí el cuerpo de Cristo está para dar cobertura a cada uno de sus miembros. Efesios 4, 15 y 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. ¿Recuerdan este pasaje que habíamos leído? Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Es decir, a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado talentos, dones, ¿sí? A cada uno de nosotros Dios nos ha provisto con algo que el otro necesita, que el otro está necesitando de nosotros. Así que debemos ser diligentes, cuidadosos y solidarios en dar al otro lo que Dios nos compartió a nosotros por gracia. Poder ayudar a la otra persona, poder acercarnos a tenderle la mano si el otro está caído, sostenerlo, levantarlo, fortalecerlo, consolarlo. Esa es la tarea de la iglesia. Esta es la cobertura que nos brinda el cuerpo de Cristo. La iglesia brinda cobertura en tiempo de enfermedad también. Dice en Santiago 5:14. Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sí? Es decir, que la oración corporativa, la oración del cuerpo de Cristo por los otros, produce, hace de la comunidad cristiana una comunidad terapéutica, una comunidad donde la gente se sana por causa de la oración del cuerpo, por causa de la oración de la iglesia, por causa de la oración de los ancianos sobre las personas. Los ancianos de la iglesia son los maduros en la fe que van a poner las manos sobre los enfermos también para que sean sanos. Es decir, el cuerpo de Cristo nos brinda cobertura en estos días de enfermedad en que necesitamos que se ore por nosotros, por cada uno de nosotros. Todos necesitamos en algún momento de la vida oración por sanidad, oración para que seamos restaurados físicamente, emocionalmente. Fíjense que el Señor en esta palabra lleva el plano de la sanidad, lo saca de lo físico y lo lleva a lo emocional inclusive, porque dice que debemos confesar las ofensas los unos a los otros para que seamos sanados. Es decir, que aún en lo emocional se produce sanidad, aún en lo relacional se produce sanidad cuando hay confesión y oración corporativa. Esto es parte de la cobertura de la Iglesia de Cristo. Otro punto de cobertura de la Iglesia es que la Iglesia brinda cobertura en tiempos de muerte espiritual. Y esto es tremendamente importante, hermanos. En 1 Juan 5:16 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Sí? Es decir, que la iglesia brinda una cobertura tan potente de intercesión para con los hermanos, que aun cuando una persona cae en pecado, se aparta de la comunión con la iglesia, aún estando en estado de muerte porque ha caído en pecado y se ha apartado del Señor, la palabra de Dios dice que cuando el cuerpo de Cristo ora, cuando la iglesia ora e intercede por esta persona que ha muerto espiritualmente, el Señor le vuelve a dar vida por causa de la intercesión del cuerpo de Cristo. Así que realmente es maravillosa esta cobertura que la iglesia le da a sus miembros, ¿sí? La iglesia, todos nosotros podemos dar a nuestros hermanos cuando los vemos apartándose de la fe y del Señor. La iglesia no solo brinda intercesión
para darle vida al que está muriendo espiritualmente, sino que además la iglesia también brinda cobertura espiritual para el tiempo de restauración de esa persona. Fíjense lo que dice Gálatas 6:1. Allí dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Es decir que también es importante tener en cuenta este aspecto de la cobertura del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, nos brinda cobertura restaurativa, nos brinda una cobertura de restauración en los momentos en que salimos de esa muerte espiritual en la que estábamos. Primero oró la iglesia para que seamos restaurados, nos vinimos, otra vez volvimos a Cristo, y ahora en esta etapa de restauración también la iglesia viene a restaurarnos. El cuerpo de Cristo con mansedumbre viene a ayudarnos a ponernos de pie y a caminar otra vez con Cristo y en Cristo a partir de ese día. Tremenda, ¿no? La cobertura de la iglesia. Es muy potente la cobertura de la iglesia. Es muy grandioso poder contar con hermanos. Hoy lo que nos decía, por ejemplo, Jaxia, justamente tenía que ver con eso. Qué maravilloso poder contar con hermanos que oran por nosotros en momentos difíciles, en momentos en que estamos desesperanzados o nos sentimos tristes, amargados, compungidos por la tristeza. Qué bueno es contar con un cuerpo, saber que hay un cuerpo orando por nosotros en estos momentos difíciles de la vida, saber que hay hermanos que nos están ayudando a salir de ese momento a través de sus oraciones. Gloria a Dios por esto, hermano. La cobertura del cuerpo de Cristo entonces es sumamente importante. Ahora vamos a ver que también la cobertura de la iglesia está presente en tiempos de carencia. En tiempos de carencia. En Santiago 2:14 al versículo 16 dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Tremenda pregunta, ¿no? Para una discusión teológica entre calvinismo y arminianismo. Se presentaría esto como algo muy potente, como un argumento muy potente. ¿Te puede salvar la fe si la fe que tú dices tener no está acompañada por obras? Una pregunta muy importante. Ahora Santiago dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha que le digas eso? Es decir, lo que nos está incentivando la palabra de Dios es a poder ayudar a nuestros hermanos que están financieramente necesitados, alguien que está pasando por una crisis, por una dificultad, poder hacerlo. En este momento, por ejemplo, la Iglesia de Cristo está presente en Venezuela, ayudando de una manera extraordinaria a una cantidad de gente que está pasando por momentos de grandísima necesidad, y allí está la Iglesia presente, dando cobertura, dando protección, dando provisión en esta área. Hay en este momento también la Iglesia de Cristo está trabajando fuertemente en Haití, en África. Hace siglos que se trabaja en la India. ¿Cuánto tiempo hace que la Iglesia de Cristo está proveyendo y ministrando en esas necesidades a tantos y tantos necesitados? El día de mañana, cuando nosotros también como iglesia crezcamos y tengamos un fondo misionero, también vamos a poder ayudar a tantas misiones, a tantos lugares donde se necesita. Hoy mismo están contactándose con nosotros ministerios de la India, pidiéndonos cobertura. Más de 50 pastores nos han pedido cobertura ministerial, pero ellos a nosotros no nos pueden dar nada. Ellos están pasando por una necesidad financiera enorme, con una pobreza extrema, ¿sí? Y quizás allí nosotros como iglesia también podamos estar tendiendo la mano y ayudando a nuestros hermanos que están en la India y a aquellos pobrecitos niños que están hambrientos. El otro día veía cómo las mujeres recibían el reparto de unas bolsitas de arroz, hermanos. Los pastores allí repartiendo bolsitas de arroz, me mandaban las fotos, los videos, los pastores de cómo se lleva a cabo esa tarea. Bolsitas de arroz, ¿qué se puede hacer con una bolsita de arroz? Pero recibían esa bolsita de arroz como si fuera una bolsita de pepas de oro, porque para ellos, en esa gran necesidad extrema en que están viviendo, recibir esa bolsita de arroz es una gran bendición. ¿Me entiende? A veces, hermanos, nos sobra a nosotros, nos sobra
despilfarramos el dinero, hacemos cosas que compramos cosas porque lo vimos barato, pero en casa ya teníamos 2 o 3 de lo mismo, pero lo compramos igual porque lo vimos barato. O sea, hermanos, a veces tenemos que entender que las finanzas también deben ser bien administradas. Los cristianos también tenemos que administrar bien las cosas y priorizar y poner en valor las cosas que son importantes, ¿sí? Y brindar como iglesia cobertura a las personas que lo necesitan. Un día el Señor nos va a dar la oportunidad. Yo creo que no va a ser muy lejana esa oportunidad, donde vamos a poder ayudar a gente. Estos mismos hermanos de la India, quizás podamos acercarle alguna ayuda en algún momento financiera y ayudar a esa campaña. Les voy a enviar fotos de cómo los pastores trabajan con niños hambrientos, con familias muy carentes, y quizás nosotros como cuerpo de Cristo podamos hacer una tarea. Va a ser una gran satisfacción poder hacer esto. Finalmente, la iglesia brinda cobertura por 2 cosas más. Estos son los dos últimos puntos que quiero desarrollar sobre la cobertura de la iglesia. En 1 Tesalonicenses 5:12, allí dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Luego de ahí salta el apóstol Pablo, vamos a saltar a 1 Timoteo 5:17, donde dice algo muy parecido a esto, pero ya aquí Pablo puntualiza de quién está hablando. Dice, los ancianos que gobiernan bien, los ancianos recuerdan que eran los líderes de la iglesia, que se les llamaba así, los líderes de la iglesia que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble paga, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En la Biblia el lenguaje sencillo lo dice de esta manera. Dice, los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia. Eso está escrito en 1 Timoteo 5:17 de la Biblia de lenguaje sencillo. Y en 1 Corintios 9:14 dice, de igual manera, el Señor ha ordenado, escuche bien lo que dice, el Señor ha ordenado a quienes predican el Evangelio que vivan de su trabajo de predicación. Esto lo digo con muchísima carga muchas veces. Estas cosas, cuando a nosotros los pastores nos toca hablar de esto, nos toca hablar de esto con carga muchas veces sobre este punto. ¿Por qué? Porque ha habido tanta gente, amados, que han abusado de este derecho, tanta gente que ha abusado de poder recibir de manera desmedida, descontrolada, abusiva, de los hermanos bienes, finanzas y todo ese tipo de cosas, aprovechándose de la ignorancia del pueblo de Dios y haciéndole promesas de prosperidad o ese tipo de cosas, cosa que la Biblia no habla, ¿sí? La Biblia no habla en la manera en que estas personas a veces se han expresado para sacarle el dinero, específicamente hablando a la gente, saquear a la gente financieramente. Pero sí dice la Biblia, es decir, no porque haya abusivos en el cuerpo de Cristo, vamos a dejar de decir lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que nosotros los que predicamos el Evangelio, los que estamos dedicados a esta tarea, a esta vocación sacerdotal, que nos lleva no 1 hora, no 5 horas, no 10 horas por día, es la vida completa entregada a este servicio y entregada a Cristo, dice que los ministros que estamos dedicados a esta tarea debemos recibir la cobertura de la iglesia en el aspecto financiero, ¿sí? Por eso es que yo agradezco al Señor por los hermanos que me han estado llamando en estos días y, pastor, ¿cómo hacemos nosotros para hacerles llegar nuestras ofrendas ministeriales? ¿Cómo hacemos para poder aportar? Algunos me preguntan sobre las ofrendas, los diezmos y ese tipo de cosas. Eso lo vamos a hablar más adelante, hermano. Más adelante lo vamos a hablar, pero como les dije, si alguno quiere hacer llegar su ofrenda, va a ser muy bienvenida y Dios va a bendecir su vida por eso, porque está cumpliendo con este principio bíblico que estamos viendo aquí, ¿sí? Una persona que está dedicada a esto, a poder estudiar la palabra para guiar al cuerpo de Cristo, debe ser protegida por la iglesia, dice el texto bíblico. La iglesia el cuerpo de Cristo, la iglesia debe proteger y debe dar cobertura a este ministro que está dedicado a esta tarea. Si a alguien le molesta eso,
pues quédese sin ministro. Sencillamente, quédese sin ministro. ¿Me entiende? Quédese sin el ministro que le habla sinceramente la palabra de Dios. Quédese sin aquella persona que puede ser lumbrera en su camino porque le está mostrando la Escritura. Quédese sin esa persona que le puede marcar un norte en la vida y ayudarle a usted a armar un proyecto de vida con un destino en Cristo, como enseña la palabra. Quédese sin esa persona y después me cuenta cómo va a andar por ahí sin rumbo en la vida, confundido, ¿sí? Porque ha buscado consejo y no de la boca de Dios. ¿Me entiende? Los ministros son la boca de Dios en la tierra. Por eso es que es necesario, y como dice la palabra, ordena el Señor que los ministros vivan de esta tarea. Y no solo dice eso, dice que es digno de doble paga aquel que está dedicado a enseñar la palabra de Dios a la iglesia. Ok. Alguno quizás ya está pensando por ahí, el pastor hoy se vino a levantar ofrenda. No, hermano, no me vine a levantar ofrenda. Tengo que decirle estas cosas también porque son parte de la vida del Evangelio, es parte de Cristo, es parte... Esto es muy importante, que nosotros podamos ver en la iglesia que se hace responsable de esto y no, como dice el apóstol Pablo, no porque busco algo de ustedes, sino porque quiero que ustedes tengan fruto en su vida de la práctica de esta disciplina de ofrendar para sostener la obra del Señor. ¿Por qué? Porque quien es bendecido es aquel que ofrenda. Eso es lo que dice, anote este versículo, por favor, este capítulo, anótelo y después lo lee tranquilamente en su casa. Dice en el libro de Segunda de Corintios, ya le voy a dar el texto completo, Segunda de Corintios, capítulo 9, Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6 hasta el versículo 12. Usted puede leer ahí de qué se trata esto de cuando usted ofrenda, ¿sí? En este caso, Pablo no está hablando de las ofrendas para los ministros solamente, sino de las ofrendas aún para los pobres que estaban en Jerusalén, pero todo tipo de ofrenda que sirva para sostener el cuerpo de Cristo, ayudar a los hermanos y a los ministros, va a redundar siempre en lo mismo. Y usted va a encontrar allí que lo que dice la palabra es que usted será enriquecido y bendecido por causa de eso. Entonces, es muy importante esa práctica para renunciar a la idolatría en nuestra vida. ¿Y por qué digo la idolatría? Porque la palabra de Dios dice que la avaricia es idolatría. Si usted tiene sentimientos de avaricia, usted está guardando en su corazón sentimientos de idolatría. El dinero se ha transformado en un ídolo en su vida y el dinero usted lo puede apartar de Dios en cualquier momento. Así que meditemos en ese aspecto también de la cobertura del cuerpo de Cristo sobre los hermanos. No solamente sobre los que tienen necesidad financiera, sino también sobre los pastores y ministros que nos están guiando. Y por último cerramos con Romanos 13. Este es el último versículo que vamos a leer, el último capítulo, perdón. Romanos 13, 1, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Muy bien, ¿de qué habla eso? De los magistrados, dice la palabra, es decir, de aquellos que administran las leyes en la tierra. Por lo tanto, tener la cobertura de los magistrados es tener también la cobertura de Dios, dice, porque Dios estableció los magistrados para que ellos resguarden a través de las leyes la vida social, la vida humana y la vida de los hijos de Dios también. ¿Me entienden? Entonces, si nosotros nos transformamos en delincuentes, salimos de la cobertura de la ley, dice, teme. Si haces las cosas mal, si te transformas en un delincuente, teme, porque ese magistrado fue puesto por Dios para castigarte si haces lo malo. Entonces la cobertura legal también es algo muy importante en la vida cristiana, civilmente hablando. Ya no tanto espiritualmente, pero civilmente hablando es muy importante.
Por eso las congregaciones, las instituciones cristianas están sujetas a las leyes terrenales y se tienen que constituir como instituciones con personería jurídica, con revisión de cuentas, con auditorías contables y con todo eso que manda la ley. ¿Me entienden? Esto es muy importante también, estar bajo esa cobertura legal. Terminamos con todas las coberturas. 7 niveles de coberturas. ¿Se acuerdan? Número 1, Dios. Número 2, Dios el Padre. Número 2, Dios el Hijo. Número 3, Dios el Espíritu Santo. Número 4, los ángeles. Número 5, los ministros. Número 6, la iglesia. Y número 7, los magistrados. 7 niveles de cobertura y de protección sobre los hijos de Dios. Escuche lo que voy a decir, estas son mis últimas palabras para el mensaje de hoy. Si un cristiano, un ministro, un ministerio, una congregación o una iglesia funcionan bajo estos 7 niveles de cobertura, su poder, autoridad, peso, conocimiento, influencia, incidencia y acciones serán sencillamente gloriosas y transformadoras en la sociedad. Estas coberturas harán de la iglesia una iglesia saludable, armoniosa, equilibrada, guiada, conquistadora, creciente, expansiva, misionera y con verdaderos fundamentos apostólicos, es decir, fundamentos bíblicos. Amén. Gloria a Dios. Hemos terminado entonces con este tema de la cobertura, temas que son muy buenos y que los tengamos muy presentes siempre, amados. Tenía que quedar muy claro este tema desde el principio, por eso me tomé todo el tiempo para desarrollarlo, para todos los hermanos de la iglesia online principalmente. ¿Por qué? Porque esta es una innovación dentro del cuerpo de Cristo, de tener una congregación virtual prácticamente, es decir, una congregación con seres humanos reales, pero que estamos distribuidos a lo largo del planeta, ¿sí? Y que no estamos dentro de lo que tradicionalmente se conoce como una iglesia. Es más, a veces suelo escuchar en algunos lugares que se dice, por ejemplo, vamos a la iglesia, ¿sí? ¿A dónde van? Le preguntamos a alguien, vamos a la iglesia. ¿Cómo que van a la iglesia? Sí, vamos a la iglesia. ¿Y a qué le llaman iglesia? Al lugar donde se reúnen. Pero la palabra de Dios no le llama iglesia al lugar donde se reúnen. La palabra de Dios le llama iglesia al cuerpo de Cristo, es decir, nosotros, los miembros. Usted y yo somos la iglesia. ¿Entienden? Y donde nosotros nos constituimos, en este caso, en esta sala virtual, aquí está la iglesia de Cristo, y donde 2 o 3 se congregan en su nombre, el Señor está presente en medio de ellos. Amén. Así que tenemos la cobertura del Padre, tenemos la cobertura del Hijo, la cobertura del Espíritu Santo, la cobertura de los ángeles, la cobertura de los ministros, la cobertura de la iglesia y también la cobertura de los magistrados. ¿Qué más podemos pedir? Estamos realmente bendecidos. Amén. Donde quiera que nos encontremos, allí estamos cuidados y protegidos por la cobertura del Padre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, amados. Insisto, una vez más, si usted tiene pedidos de oración por salvación, por sanidad, por liberación, prosperidad, por unión familiar, por situaciones problemáticas, por lo que sea, háganos llegar las peticiones de oración, porque tenemos un cuerpo de intercesores que mañana a las 22 horas se reúnen a orar. Aquí tenemos presente algunos intercesores que mañana se reúnen. ¿Quién está? María, levanta tu manito, María. Está Melba, ¿quién más está del cuerpo de intercesores? Está mi esposa, está, ¿quién más? Intercesores. Natalia también está, ok, bien. Allí está, sí, Natalia, muy bien. Hermanos que mañana van a estar en la reunión de intercesión orando, ¿sí? Allí también hay un cuerpo de hermanos que son de otras iglesias. Fíjense la visión de reino que tiene nuestro ministerio, que tiene un ministerio de oración con hermanos de otras congregaciones también, ¿sí? Hermanos de otras congregaciones que están orando por ustedes. Imagínense, eso es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Eso es el cuerpo de Cristo.
Muy bien, oramos al Señor, damos gracias por esta palabra de este día.